Bienvenidas a Conversaciones con Nosotras, un espacio donde la pausa, la palabra y la emoción se encuentran. En cada episodio vamos a compartirte herramientas, experiencias y reflexiones para acompañarte en tu camino de autoconocimiento. Porque crecer también es aprender a escucharnos. Empecemos. Un anciano sabio le dijo a su nieto: «Hijo mío, hay dos lobos luchando dentro de ti. Uno está lleno de enojo, envidia, celos, tristeza, arrepentimiento, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo falso, superioridad y ego. El otro es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe». El niño pensó un momento y luego preguntó: «Abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana en la lucha?». El anciano respondió: «Aquel al que más alimentás». Hola Merce, hola a todos. Hola Vane, hoy con mate. Hoy estamos con Hoy mate. estamos con mate, sí. Más descontracturadas y empezando diferente. Mercedes Vanessa, Vanessa Mercedes, acá estamos en Conversaciones con Nosotras. Hoy claramente este cuento nos lleva a hablar de los pensamientos, ¿no? Esos dos lobos que contaba el abuelo, que están ronroneando, por decirlo de alguna manera. Adentro de cada uno de nosotros. Adentro de cada uno de nosotros. Y los pensamientos que también podríamos decir que son el autodiálogo, ¿no? Es como charlamos con nosotros mismos. La mayor parte del tiempo nosotros estamos conversando con nosotros. Y poquito del porcentaje conversamos con las personas de afuera. Entonces hoy la idea es que hablemos un poco de eso, ¿no? De los pensamientos. Venimos hablando de las emociones. Bueno, ¿qué tiene que ver los pensamientos con las emociones? ¿Están relacionadas? ¿No están relacionadas? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Cómo es este mundo, digamos? Esta relación entre la emoción, el pensamiento y el modo de actuar que tenemos cada uno, la conducta, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? De cuáles son los pensamientos que predominan, qué tipo de pensamientos predominan en cada uno de nosotros. Convengamos que los pensamientos, no hay pensamientos positivos y pensamientos negativos, pasa como con las emociones, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, como siempre el primer paso es la conciencia. Y como charlábamos en el capítulo anterior, en el podcast anterior, qué emoción sentimos, decíamos, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿qué pensamiento tenemos durante el día? ¿Cuál es el recurrente? O sea, ¿cuál es el...? ¿Qué lobo gana sería, claro, ¿no? ¿qué lobo gana? Exacto. ¿Qué lobo gana? Al final del día, ¿cuál es el lobo que gana? Y podríamos empezar haciendo un poco de teoría y viendo o haciendo un poco bien de análisis más concreto, pensando en esto, ¿no? Que el pensamiento es el que te lleva a una emoción y la emoción, como ya lo dijimos, es el que te lleva o la que te lleva a accionar, ¿no? Entonces sería pensamiento, emoción, acción. ¿Qué nos dispara ese pensamiento? Es la idea de desarrollar hoy. Si todos pensamos lo mismo, si todos tenemos los mismos pensamientos ante una misma circunstancia, por ejemplo, o delante de un mismo acontecimiento, si todos pensamos lo mismo, o por qué pensamos diferente, porque ante algo que estamos viendo los dos, sintiendo los dos, cada uno piensa diferente. Lo experimenta de diferente manera. Compartamos que el 10% de nuestros pensamientos tienen que ver con el afuera. Y el 90% restante tiene que ver
con nuestro mundo interior, con la película que nos contamos. Claro. ¿no? Entonces, digo, si como vos bien decías, la relación entre el pensamiento, la emoción y la acción o la conducta o el comportamiento, si a mí me están pasando determinadas cosas, ¿qué estoy pensando? ¿No? Sí. Y en esto que vos decís de que ante un mismo estímulo lo tomamos de manera diferente. Bueno, exacto. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tendrá que ver? Sí, sí. ¿No? Creo que la mayoría de los que están escuchando deben estar diciendo con nuestra historia. Claro. Y claro. algo mucho tiene que ver nuestra historia, ¿no? Sí. Y empecemos un poco como el día, ¿no? Empecemos como si fuera la mañana para ordenar un poco los pensamientos y empecemos con esos primeros pensamientos que tenemos cuando despertamos, ¿no? Ese primer autodiálogo con nosotros mismos, ¿cómo es? ¿Desde qué lugar es? ¿No? ¿Es siempre en negativo o es de agradecimiento? Porque, bueno, ya hay muchas personas que estamos en este camino o que hemos visto, entonces, bueno, también puede ser de agradecimiento, puede ser negativo o puede ser, de queja, ¿no? Claro, sí, digo, ya cómo nos predispone el resto del día, ¿no? Exacto. Y me viene a la memoria, nosotros la semana pasada hicimos un taller que tuvo que ver con este tema y hablamos más o menos de estas cosas y una de las chicas, al otro día les escribimos a ver cómo estaban, cómo se sentían y una de las chicas dijo, yo cuando me desperté dije, como que ya iba a empezar a quejarse y automáticamente lo pudo ver y como que cambió la forma del pensamiento, claro, ¿no? Claro, eso de que hablamos siempre del vivir en automático, ¿no? Uno se despierta y muchas veces lo primero que piensa es, uy, qué temprano, uy, qué frío, uy, qué calor, hoy que tengo que ir a trabajar, o que llego tarde, o que me quedé dormida, o los pibes, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Uno mismo. Entonces, digo, desde ese lugar de queja es que encaramos todo el día. Ese primer pensamiento que tenemos es el que modifica o por lo menos moldea lo que va a ser nuestro día, ¿no? Nuestra mañana, porque después se pueden cambiar los pensamientos. O vamos al espejo, ¿viste? Nos estamos arreglando y decimos, ay, mirá la cara que tengo hoy, por las ejemplo. Ojeras. Claro, ay, qué gorda que estoy, ay, qué... Bueno, siempre desde ese lugar. Entonces digo, bueno, porque una de las características de los pensamientos es que son automáticos. Exacto. Entonces, la tarea nuestra es, ahora que conocemos esta característica de los pensamientos, bueno, empezar a tener esto en cuenta, como decía Vane, cuando me despierto, ¿de qué manera me conecto con mi día? Sí. ¿Qué estoy decretando con esto que estoy sintiendo? ¿No? Entonces, estar como atento, porque los pensamientos son automáticos. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos por hora? Un montón. Entre 2.500 y 3.000 pensamientos por hora. Imagínense la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza y ni los registramos. ¿Cuántos serán en negativo y cuántos serán en positivo? Porque siempre... Lo más probable es que la mayoría sean negativos. Sí, porque lo más probable. Sí. O sea, la neurociencia, que en esto está investigando cada vez más, refiere a estos indicadores, ¿no? Como que el porcentaje más elevado es de pensamientos negativos. Claro. Y si estábamos diciendo que el pensamiento tiene que ver con la emoción y la emoción tiene que ver con la acción, digo, bueno, ¿cómo vivimos? Exacto. ¿No? Igual, y sí, claramente, porque vos que estás escuchando desde casa o desde donde estés escuchando y nosotros hablamos de los pensamientos y vos te haces consciente, ¿cuál es el pensamiento que se te vino a la cabeza? Seguramente es uno negativo, ¿no? Seguramente es uno de esos que repetimos diariamente, ¿no? De lo cansada que estoy, el frío que tengo, no sé. Sí, y esto que vos decías, ¿cuál es el origen o la justificación
de por qué yo pienso de una manera y vos pensás de otra frente a un estímulo, ¿no? ¿Cuáles son las causales que hacen a estas diferencias? Y como decíamos, bueno, enseguida pensamos en, que lo hemos charlado en otros talleres, que tienen que ver con las heridas de la infancia, ¿no? Con las cosas que nos pasaron, con estos modelos o aprendizajes en las maneras de pensar de nuestras familias, de nuestros cuidadores. Hay hogares o hay entornos más optimistas, otros más pesimistas, unos más esperanzadores, otros más catastróficos, y uno aprende también a pensar de acuerdo a esos modelos. Y cuando uno empieza como a darse cuenta y a incorporar esto que estamos conversando, empieza como a analizar todas estas cosas. ¿Esto es realmente así? Sí. ¿O tiene que ver con cómo yo me crié, con lo que aprendí, con lo que vi, etcétera, etcétera? Sí. Podríamos ponerle un nombre. Todas esas cosas que hemos vivido de diferente manera, hemos sentido emocionalmente algunas situaciones o muchas situaciones, por ejemplo, las personas que son hermanos que han vivido la misma situación y lo han vivido emocionalmente diferente, esas cuestiones son las que crean creencias, ¿no? Bueno, esas son las creencias que nos limitan, muchas, y esos son los que moldean nuestro pensamiento. O sea, nuestras creencias son nuestros pensamientos diarios. Me acuerdo del ejemplo que diste en el taller de lo que te pasó a vos con el zapatero, con el mueble. Sí. Compartilo, que está bueno. Me compré un zapatero por internet y me llegó. Y cuando llegó una cajita rectangular, y yo lo primero que hice fue llamarlo a mi hijo y decirle: Facu, me tenés que ayudar a armar el zapatero. Bueno, nada, pasaban los días y mi hijo, entre que trabaja al campo y sus cosas, bueno, no venía. Yo: Facu, me tenés que ayudar a armar el zapatero. Y un día me siento en el sillón, me pongo a tomar mate y miro la caja del zapatero, y fue en el momento que me hice consciente y dije: ¿por qué yo creo que no lo puedo armar sola? O sea, claro, ni siquiera habías probado. Ni siquiera lo había pensado. Claro, o sea, claro. Digo, ¿no? Lo fuerte que son las creencias, que yo lo tenía reinstalado, que si no venía mi hijo con las herramientas o con no sé qué, con su habilidad, yo no lo podía armar. Claramente. Agarré la caja, lo abrí, lo armé y me quedó divino el zapatero, y lo armé sola. Digo, yo ahí me di cuenta que para romper esa creencia que me limitaba a hacerlo sola, yo me tuve que hacer consciente de eso. ¿Te tuviste que dar cuenta? Me tuve que dar cuenta. A mí me resultó, cuando lo compartimos en el taller, dije, como un ejemplo, digo, ¿cuántas veces hacemos eso, no? Sí. Pero bueno, lo bueno de esto es que los pensamientos se pueden cambiar. Exacto. Y que se puede aprender nuevas maneras de pensar. Uh-huh. Y si ensayamos nuevas maneras de pensar, vamos a tener otras emociones y en consecuencia vamos a actuar de distinta manera si es lo que queremos cambiar. Exacto. Solo nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos. Así y es es posible. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Nosotras. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo eco, te invitamos a seguir reflexionando. Y si sentís que esto le puede servir a otra persona, compartilo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir escuchándonos. Seguinos en Instagram como mb.inteligenciaemocional.